tardes tengan todos ustedes. Les agradecemos su asistencia el día de hoy y una disculpa por la demora de 7 minutos, pero pues ya estamos aquí con ustedes. Me presento el día de hoy, su servidora, la licenciada Perpetua Ambrosio Ortiz, y nos acompaña la maestra Alicia Mariné Vázquez Vicente, y agradecemos por supuesto a todo el equipo de Legal Cloud MRCI que hace posible esta transmisión. Nos disculpamos por la demora, pero ustedes saben que con estos medios tecnológicos a veces suceden cuestiones que salen fuera del alcance. Y pues primeramente muchas gracias Perpetua por el día de hoy acompañarnos a este importante tema que vamos a ver, que es aspectos prácticos del cumplimiento de las obligaciones de la comúnmente conocida ley antilavado, o conocida en la jerga financiera como ley antilavado, o por su acrónimo LFP-ORPI, pero en su nombre conforme a la legislación es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que lo vamos a estar denominando ley antilavado, o en su defecto LFP-ORPI, ¿no? Así como es. nos familiaricemos más con el léxico. Pues bueno, nos gustaría dadas las circunstancias de que este curso dura 4 horas y para efectos de ser pedagógicas, consideramos que vamos a hacer al término de cada 55 minutos un receso de 5 minutos, y a los 50 minutos de manera conclusiva nos gustaría que todos hicieran sus respectivas preguntas con la finalidad de ir concluyendo o tomar puntos adicionales que ustedes nos vayan comentando. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a este curso en el cual desarrollaremos aspectos estrictamente operativos, también desarrollaremos temas jurídicos con la finalidad de que cumplan al 100% con estas obligaciones. Así es. Pues primeramente yo creo que deberíamos de partir del hecho de determinar si estamos en esta situación jurídica de ser un sujeto obligado del cumplimiento de esta ley. Y para estos efectos, pues tendríamos que hacernos una pregunta totalmente básica, licenciada Perpetua. ¿Qué es una actividad vulnerable, no? Planteándonos qué es una actividad vulnerable, podemos determinar si estamos sujetos a este cumplimiento. ¿Y qué nos dice que es una actividad vulnerable? Como tal, una actividad vulnerable, conforme a criterios internacionales, no lo digo yo, tampoco lo dice la ley, sino nos lo dicen los criterios internacionales que nos emite el GAFI, es que todas aquellas actividades que establece el legislador de cada estado, ¿conforme a qué? Conforme a estos enfoques basados en riesgo, en los cuales determinada actividad es más propensa o es sujeta a que se lleve a cabo lavado de dinero o operaciones que den lugar al financiamiento del terrorismo, ¿no? Razón por la cual el objeto de esta ley, la llamada LFP-ORPI, en su artículo 2 establece que el objeto es la protección del sistema financiero y económico con la finalidad de que esas actividades, cuales las establecidas en el 17, no sean susceptibles a ser utilizadas por organizaciones delictivas para realizar el tipo penal establecido en el 400 bis y en el 139.4. De ahí el objeto de esta ley. Así es, y como vemos, estas actividades vulnerables no solamente se acotan al sistema financiero, como lo acabas de comentar en el artículo 14 de la ley antilavado, sino también están citadas en el artículo 17, que son de las actividades que vamos a ver y reconocer en el programa del día de hoy, esas actividades financieras no designadas, ¿no? Es decir, todas aquellas actividades que no están comprendidas dentro de las entidades financieras, que tienen una regulación más fuerte en temas de lavado de dinero, pero que deben de dar cumplimiento a esta ley y a su disposición secundaria, y así como llevar a cabo buenas prácticas, ¿no? Exactamente. Aquí como punto importante nada más que a nivel internacional, lo que en nuestro país se denominan como actividades vulnerables, el Grupo de Acción Financiera Internacional las denomina como actividades y profesiones no financieras designadas, ¿no? Ok, maestra, y ya una vez identificados los puntos importantes y un poquito de temas internacionales, ¿cómo saber si de todas las actividades que, si bien es cierto, nos las enlista el legislador a través de las fracciones establecidas en el artículo 17, cómo saber
que si yo estoy realizando una actividad vulnerable en términos de ese artículo 17? Bueno, pues considero que no todo es una actividad vulnerable, ¿no? Partamos del hecho de que aun y cuando estén enlistadas diversas actividades en ese artículo 17, en sus 15 fracciones, no en todas las veces que llevemos a cabo esa operación se va a considerar una operación para efectos de esta ley como una actividad vulnerable. Exactamente. Razón por la cual en la lámina número 4 de la presentación que el equipo se las compartió, identificamos 4 puntos elementales. ¿Cuál es uno de ellos? El primordial es que se identifique que una de las actividades establecidas en las fracciones del artículo 17 estén dada de alta de acuerdo a la constancia de situación fiscal del contribuyente, llámese persona moral o persona física. Y ojo aquí, porque si bien es cierto, puede estar dada de alta en la actividad económica o inclusive estar comprendida dentro del objeto social de una persona moral, no porque esté propiamente en la constancia de situación fiscal dada de alta ante el RFC como una actividad económica que llevo, ni porque esté comprendida dentro del objeto, quiera decir que ya soy una actividad vulnerable, ¿no? ¿Cuándo se configura que voy a hacer una actividad vulnerable? Cuando esta actividad que tengo inscrita ante el RFC o esta actividad que tengo en mi objeto social la llevo a cabo. Exactamente. Y checar las particularidades también, que cada actividad de las fracciones que enuncia el artículo 17 tienen sus limitaciones y sus condicionantes, ¿ok? Por lo cual, el segundo supuesto, el elemento indispensable para verificar si yo soy un sujeto obligado es que dentro de esa actividad económica estén enunciadas en el artículo 17. Posteriormente, hemos identificado que todas las actividades o ciertas actividades tienen 2 tipos de umbrales, tanto de identificación y de aviso. En este caso, lo que nos interesa para efectos de verificar si yo soy sujeto obligado a cumplimiento de esta ley es identificar que la operación que yo estoy realizando supera ese umbral de identificación. Así es. Supera ese umbral de identificación, estoy realizando una actividad vulnerable y en consecuencia pues soy sujeto a las obligaciones que a continuación les explicaremos. ¿Qué pasa con las actividades que no tienen un umbral y que establecen que siempre van a ser identificadas? Pues con la pena, sin importar la cantidad, el numerario que se lleva a cabo en esa operación, ya eres sujeto obligado a esa ley. Así es, no importa si la operación sea de 100 pesos, se debe de cumplir con la identificación. Y me recuerda algo que sucedió hace no mucho tiempo, hace un par de meses, donde existió el envío masivo de estas cartas invitación a los contribuyentes que estaban inscritos ante el RFC, porque en su actividad económica tenían dada de alta una de estas 17 actividades, bueno, más bien algunas de estas actividades enlistadas en el artículo 17, en estas 15 fracciones, y se les envió una carta de invitación y muchos contribuyentes pues se asustaron, ¿no? Muchos contribuyentes dijeron, entonces estoy realizando una actividad vulnerable, y debíamos de comentarles que teníamos que analizar primeramente si cumplían con ese umbral de identificación o no cumplían, y en ese momento verificar si efectivamente estaban ante las obligaciones de esta ley antilavado. Exactamente. Una vez identificados los puntos que se comentan, en vía de consecuencia, pues somos sujetos a cumplir con la ley propiamente y la disposición secundaria que se vaya a establecer con la finalidad de dar el alcance del cómo voy a cumplir con esas obligaciones. En las láminas siguientes se encuentran unas tablas en las cuales podrán identificar ya desde la comodidad de su casa, bueno, todos están a lo mejor en su casa o en la oficina, pero no nos vamos a ir a detalle con esa tabla por cuestiones de tiempo, pero sí nos gustaría compartir puntos específicos y para retomar la premisa inicial de la maestra Lisa, que no todo es actividad vulnerable. Así es. Si vemos las tablitas detenidamente en la tablita de la lámina número 5, vamos a poder ver algunas diferenciaciones que es importante que las comentemos de manera general. Ahorita vamos a precisar un poco más en algunas actividades, pero vamos a identificar ¿cómo identificar en esta pequeña tableta?
Esta tablita la emite la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT a través del sistema del portal de prevención del lavado de dinero, donde nos amplía un poco cuándo estoy ante un umbral de identificación y un umbral de aviso. En la ley nada más nos habla de umbrales de identificación en veces salarios mínimos, pero recordemos que con las reformas en materia de desindexación del salario mínimo se vinieron a sustituir por UMAS. Entonces, en el caso de la materia antilavado, por ser de naturaleza administrativa, las veces que nos diga en salarios mínimos se referirá a UMAS. Entonces, como los umbrales están en UMAS, aquí en esta tablita mostramos la conversión para efectos de determinar si la operación que llevo a cabo es o no una actividad vulnerable. Y voy a citar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tratándose de la distribución y comercialización de todo tipo de vehículos, ¿no? En este caso, ¿cuándo vamos a estar ante una actividad vulnerable? Cuando enajenemos este tipo de vehículos, pero el valor de esta operación iguale o supere, para el caso de vehículos, las 3.210 unidades de medida de actualización, es decir, 278.884.80 vehículos con un valor menor a esta cantidad no se considerarían para efectos de esta ley como una actividad vulnerable. Exactamente, y bueno, también en el documento adicional a la presentación se les compartió un pequeño material de la especificación de cada actividad vulnerable con sus umbrales correspondientes y las particularidades que el reglamento propiamente dicho de esta ley establece para el cumplimiento o una mejor abundamiento de ese desarrollo de esa actividad, porque tratándose de vehículos establece que tienen que ser terrestres, marítimos y aéreos, y el reglamento establece qué se va a entender por cada uno de ellos, ¿no? Por lo cual, como les comentábamos hace un momento, consideramos, y partiendo de la premisa de que no todo es actividad vulnerable, pues cómo saber que en muchas ocasiones por el hecho de que tengo registrada o dada de alta ante el RFC esta actividad, pues hago literal un cotejo con la ley y establece qué es la actividad, ¿no? Pero por eso ahorita vamos a establecer realmente pues elementos como interesantes y que de cierta manera pareciera que sí, pareciera que no, pero por ejemplo tratándose del ofrecimiento habitual de préstamos, realmente todas las personas que otorgan préstamos ¿son consideradas una actividad vulnerable, maestra? No, la respuesta a la pregunta sería no. Vamos a ver que este artículo 17 nos establece algunas reglas para considerarlo actividad vulnerable. En algunas vamos a encontrar umbrales, como el ejemplo que ponía de vehículos. En otras vamos a ver que por el simple hecho de llevarlas a cabo se consideran una actividad vulnerable. Exactamente. Y otras vamos a ver que deben de reunir algunos elementos para considerarse que se está ante esta actividad. Y en el ejemplo que acabas de comentar, licenciada, pues en el caso de los préstamos, de entrada cuando sale este ofrecimiento habitual o profesional, ¿no? Entonces, ¿qué será ese ofrecimiento habitual o profesional? Porque en toda la disposición no nos dicen en los glosarios que existen dentro de la ley, en el glosario que existe dentro del reglamento y en los términos que establecen las disposiciones de carácter general. No establece general, qué se entiende, ¿no? ¿Qué es un ofrecimiento habitual o profesional? Pero, ¿qué dijo la UIF? Antes de ello, no obstante a que la propia ley no lo establece, tampoco su legislación supletoria, claro, no establece esa laguna, ¿no? De qué vamos a entender por esto, por aquello. Sin embargo, a través de las consultas que los sujetos obligados han manifestado al respecto, pues la unidad de inteligencia financiera concluyó o determinó que si la ley no establece qué se entiende por habitual o profesional, pues nos remitimos a lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Así es. Y para esos efectos nos dice la Real Academia Española que habitual, no sé si nos podemos regresar, habitual es parte de un adjetivo que se hace, padece, posee con continuación o por hábito. Y profesional, que pertenece o es relativa a la profesión.
Gracias.